Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Era del Hierro, y en esta ocasión vamos a hablar de la espada, pero más que de la espada como un elemento vinculado a la guerra o vinculado con los guerreros, vamos a hablar de la espada o de todo lo que hay relacionado con la magia, el misticismo, el esoterismo, lo espiritual, incluso la relación con el paganismo que tenía la espada como elemento, ¿no? Las espadas, ya sabéis que a lo largo de la Edad Media, pues bueno, fueron un elemento muy característico de los caballeros cristianos, iban relacionados con una serie de costumbres antropológicas relacionadas pues con todo lo que eran las creencias de aquellos tiempos, que a mi modo de ver, como voy a intentar explicar en el vídeo, habría que intentar encontrar los orígenes de todas esas creencias en la etapa cristiana en tiempo anterior, especialmente pues en todo lo que era en el tiempo de los mundos tardoantiguos, de las invasiones germánicas de Europa, y quizá con más certeza en lo que fueron las poblaciones indoeuropeas o indoasiáticas, ya que a mi modo de ver, como voy a reflejar en el vídeo, gran parte de todas estas tradiciones que vienen relacionando o relacionándose con el mundo de la magia, la mística, el paganismo, de este arma en concreto de la espada, tendremos que buscar esos orígenes en los pueblos de las estepas asiáticas, de lo que se conocía en aquellos tiempos, como pueblos de las estepas, alanos, sármatas, escitas, etcétera, etcétera, etcétera. Además es una cosa muy interesante porque vamos a ver que realmente hay muchos cuentos, inclusive leyendas, como el propio Cid, el Cantar del Mío Cid, otras muchas a lo largo de Europa, pero en lo concreto de España el Cantar del Mío Cid, y algunos cuentos populares, como por ejemplo es el Quijote de Cervantes, donde tienen algunos pasajes relacionados con la espada. En el caso de Cid, pues la tizona; en el caso de Cervantes, lo vamos a ver en el vídeo, cuyo componente real a la tradición, al suceso en sí, habría que buscarlo precisamente en todas esas tradiciones del mundo antiguo, especialmente en el mundo de los germanos, que son los que llegaron a la península ibérica y los que de alguna u otra forma pues introdujeron todo lo que era la mística relacionada con la espada como elemento sagrado y mágico. Especialmente todos los que estáis muy familiarizados con las sagas nórdicas de los vikingos, sabréis que muchas de las espadas tienen ya de por sí pues un elemento mágico, son mágicas y tienen un halo de misterio y de misticismo. Lo vamos a ver todo esto a lo largo del vídeo, como os estoy comentando, y ya sin más os dejo con el documental que he hecho, y os veo al final del vídeo para despedirme de todos vosotros. En numerosos artículos previos, hemos tratado el tema de la importancia del paganismo ancestral en la tradición medieval europea. Consciente o inconscientemente, el substrato de los pueblos arcanos de la Europa precristiana se mantuvo en un sinfín de tradiciones cotidianas de la sociedad medieval. Sus santos, sus festejos, sus procesiones, incluso sus días sagrados o leyendas populares, ahondaban sus raíces en el mundo de la Edad del Hierro europeo. Merlín, el rey Arturo, incluso el Cantar del Mío Cid, son algunos ejemplos de cantares o leyendas medievales que tienen un substrato de componente pagano en determinados pasajes. Pero detengámonos en la leyenda artúrica, leyenda que se hizo popular por el mito de Excalibur, la espada sagrada del rey de los britanos. Y precisamente vamos a hablar hoy de la importancia mística de la espada dentro de las sociedades antiguas, y de cómo ésta sobrevivió como mito tradicional en la Edad Media europea. Las fuentes inglesas más antiguas nos retrotraen como posible origen de la leyenda del rey Arturo, hasta el siglo XII, concretamente a un escrito del año 1130 llamado Historia de los Reyes de Britania, de Geoffrey de Monmouth. Un ciclo, el artúrico, que gira en torno al poder mágico de la espada Excalibur, sin la cual, el rey no sería el personaje que es. Todos conocemos más o menos la leyenda. Arturo, rey de los britanos, consigue ser el rey de toda la isla, gracias a ser el único hombre capaz de extraer la espada Excalibur de la roca en la que se encontraba clavada. Si bien es cierto que posiblemente estemos hablando de la espada más popular de todos los tiempos, la cual forma parte de la leyenda tradicional británica. No menos cierto es que en el fondo la tradición artúrica recogía un sentir cultural que acompañaba a los europeos desde sus orígenes más ancestrales, vinculándoles a cuentos populares, creencias y rituales paganos bárbaros antiquísimos. Y es que,
la espada como elemento mágico, no solo era patrimonio de Arturo el Britano, sino también del franco Roldán, con su espada Durandarte, o del Cid Campeador, con su espada Tizona, o del propio dios nórdico Odín, con su espada Valbunda. Todo héroe que se precie, guerrero famoso, rey, o dios, estaba ligado a una espada famosa y popular que le acompañaba en sus días de gloria y desgracia. Incluso el propio Hércules tiene un episodio en el que muchos han querido ver reminiscencias del ciclo artúrico, donde el héroe griego clava una barra de hierro en el suelo, siendo él mismo el único capaz de desclavarla. Aún así, y con todo nuestro respeto, pensamos que la tradición de la espada en la roca del mundo griálico no tiene sus orígenes en el noble semidios griego, sino en los pueblos de las estepas euroasiáticas, los jinetes alanos, sármatas y estitas. De ellos sabemos gracias al historiador y escritor romano Amiano Marcelino, que veneraban al espíritu de un dios de la guerra que vivía en la iconografía ritual de una espada clavada en el suelo, a la que los alanos rezaban y sacrificaban animales, ofreciéndola cuencos de sangre en determinadas ocasiones a modo de ofrendas. Esta escenografía nos detalla cómo en la tardo antigüedad, un pueblo bárbaro, practicaba la creencia mediante la cual un espíritu, el de un dios nada más y nada menos, poseía el hierro de una espada sagrada de forma que sus seguidores podían hablar con él, rezarle, ofrecerle sangre a modo de sacrificio, incluso pedirle favores en la guerra. La espada ejercía de templo simbólico, de receptáculo espiritual en sus mitologías, donde los altares en templos sagrados carecían de significado y utilidad. Para el Alaño del siglo IV y V, la espada era un elemento vivo poseído por un alma. Las palabras de Amiano Marcelino describiendo la escena que estamos comentando, fueron las siguientes. A la manera bárbara, clavan una espada desenvainada en el suelo y la veneran como su dios guerrero. Para los guerreros alanos, y siempre basándonos en la descripción de Amiano, una simple espada clavada en el suelo, ya era un lugar de culto en el que los espíritus o dioses, podían entrar e interrelacionarse con los mortales. No hacía falta un arma especial, o con una ritualística sagrada. Una simple espada desenvainada, era ya un elemento sagrado que permitía comunicarse con las divinidades o espíritus. Relacionado con la misma iconografía, y en un tiempo coetáneo más o menos al de los alanos. Los godos asentados en los espesos bosques del Mar Negro, rendían pleitesía a Marte de una forma muy similar. Ana María Jiménez Gárnica, nos describe en su explicación del Cantar de Valtario, cómo los godos adoraban al dios Marte por medio de una espada clavada en el suelo. Partiendo de la base que godos y pueblos euroasiáticos de las estepas, compartieron aventuras, historia y territorios, es fácilmente deducible pensar que las influencias culturales corrieron de unos a otros, siendo posiblemente esta tradición gótica, influencia directa de los pueblos euroasiáticos con los que compartieron territorialidad y alianzas. Sea como fuere, la realidad es que la creencia de que la espada era un elemento mágico, donde los dioses o espíritus podían vivir ocupando su cuerpo físico, es algo que acompañó la tradición del mundo bárbaro desde sus orígenes. Las sagas germánicas y nórdicas están llenas de referencias donde las espadas tienen un carisma propio, un alma independiente de su dueño. Alma capaz incluso de tomarse venganza en caso de afrenta. Prueba de ello, del valor y respeto que se tenía en el mundo antiguo a la espada, lo tenemos en el juramento de Vitrodoro, el hijo de Viduario, jefe de los cuados. Quien, en el siglo V, y bajo una asamblea de líderes germanos tras la amenaza de Roma, no duda en jurar con la mano sobre su espada que sería fiel a la palabra dada. Así nos lo cuenta nuevamente el historiador Amiano Marcelino. Al ver a nuestro ejército en el corazón de su reino y del suelo patrio, sacaron sus espadas que ellos veneran como divinas, y juraron que iban a ser fieles a su palabra dada. El jefe de la tribu bárbara, al verse amenazado por las legiones romanas, llega a un pacto con los invasores, quienes debido a sus continuas rupturas de tratados de paz, y campañas de rapiña asaltando ciudades romanas, no creían ya en la palabra y voluntad del germano. Entonces, Vitrodoro, junto con otros líderes de la jefolge de los cuados, sacan sus espadas, y sobre ellas, poniéndolas como testigo de su juramento, aceptan, que esta vez sí, serían fieles a la paz acordada con los romanos.
El pueblo de los cuados llevaba años siendo un aliado natural de los sármatas, por lo que al igual que los godos, muy posiblemente tomaran de estos, gran parte de las tradiciones paganas relacionadas con las creencias basadas en lo sagrado de las espadas. Incluso muy posiblemente, ellos mismos, los cuados del siglo V, veneraran igualmente al dios de la guerra representado mediante la iconografía de una espada clavada en el suelo, como hacían alanos, escitas, hunos, sármatas, godos, y posiblemente los vándalos. Muchos años más tarde, nos encontramos en la mitología escandinava a Gram, la espada del héroe Sigfrido, con la que mató al dragón Fafner en la saga de los Nibelungos. El arma fue forjada por Volund, el herrero mágico. Aquí tenemos un nuevo elemento determinante para hablar de lo sagrado de las espadas. Los herreros, siempre vinculados a la magia y al poder mágico de las espadas. En parte por ser un arma poco habitual en el mundo antiguo, que requería de la destreza de un herrero para poder dar la forma. Gram estaba en el salón de los Volsungos, clavada en un tronco de árbol. El dios Odín la clavó, y solo un hombre entre todos, pudo desclavarla. En el cantar de los Nibelungos, Gram es llamada Valmunga, es decir, es la espada de Odín, el dios nórdico del panteón religioso escandinavo. A pesar de ser conceptos culturales muy dispares y distantes en el tiempo, lo cierto es que todas estas tradiciones, o al menos su substrato cultural, perduraron hasta la Edad Media. Tiempo en el que los caballeros cristianos, siguieron venerando a las espadas por influencia mantenida del mundo antiguo pagano. Bien fuera de origen puro germánico, o de influencia iranio-esteparia. Así pues, en el simple hecho visual de ver a caballeros cristianos, hincar rodilla en suelo, y clavar su espada en la tierra para rezar sobre ella a Jesucristo antes de entrar en batalla, nos recuerda inevitablemente a la escena descrita por Amiano Marcelino, en la que los alanos en el siglo V, clavaban una espada en el suelo para rezar al dios que en ella vivía. Nuevamente nos encontramos con un ritual cuyo concepto había cambiado, pero cuya escenografía se remontaba a los tiempos tardoantiguos del mundo pagano euroasiático e indoeuropeo. Incluso el caballero medieval, bajo influencia cultural del cristianismo, nombraba a su espada con un nombre propio como hacían los pueblos nórdicos y germánicos en el siglo V. De esa forma, la daba personalidad e identidad propia, otorgándola una independencia de su dueño. Incluso en el romance de Joaquín Díaz, en la canción de El Cid venga a su padre, romance anónimo medieval que rescata el folclorista, se deja ver la importancia de la personalidad de la espada para tomar venganza. Pues en el romance se nos cuenta la historia de cómo Rodrigo Díaz de Vivar venga a su padre, tomando la espada de Mudarra González el Castellano, rezando al arma, el siguiente verso. Descolgó una espada antigua de Mudarra el Castellano, que estaba vieja y mohosa, y así le dice turbado: haz cuenta, valiente espada, que es de Mudarra mi brazo, y que su brazo te tiene, porque suyo es el agravio. Tan fuerte como tu acero, me verás en campo armado, tan bueno como el primero, segundo dueño has cobrado. Aquí Rodrigo el Castellano habla a la espada, reza a la espada, e invoca su espíritu para que le ayude a vengar la afrenta a su padre. Implora el alma del arma para que en honor a la fidelidad a su antiguo dueño, Mudarra González, se haga cargo de la venganza.
Evidentemente en estos versos, nuevamente vemos una notable influencia del mundo tradicional pagano de corte germánico en la gesta castellana, como ya describió Menéndez Pidal, y cuyos antecedentes ancestrales están emparentados culturalmente con los cantares de gesta del mundo nórdico. El Cid habla con la espada de Mudarra, como Arturo el rey de los britanos, hablaba con Excalibur, y como Odín, el dios de los nórdicos, hablaba Valmunda. Y es que realmente Rodrigo Díaz de Vivar está emulando el gesto de los antiguos cuadros de Vitrodoro, cuando todos ellos juraron fidelidad, poniendo como testigo de su palabra, al espíritu de sus sagradas espadas. Como ya comentamos en el vídeo sobre San Millán de la Cogolla y Santiago Matamoros, el simbolismo oculto y el origen de la tradición popular es el mismo, tan solo cambia el contexto social y cultural del momento, al que los nuevos paganos, ahora bajo la religiosidad cristiana, incorporaron sus creencias y tradiciones ancestrales, dando forma a toda la mitología y folclore del cristianismo medieval. Y aun cuando puede parecer a simple vista que esta tradición cultural es cosa propia del mundo antiguo medieval, de los godos, bárbaros de la Edad del Hierro, o plena y alta Edad Media, no es así. Pues hasta mucho tiempo después encontramos pruebas del culto a la espada, cuyo origen debemos remontar a los tiempos del paganismo descrito por Amiano Marcelino. Incluso en el Quijote, vemos muestras antropológicas de esa tradición ancestral, cuando el caballero castellano llama a su arma la molinera, en honor de una dama. Nuevamente, y por muy raro que parezca, Don Quijote está emulando a los pueblos bárbaros al nombrar a su espada, dando con ello, personalidad y carisma a su tizona. La espada no era un arma más en la Edad Media, era un arma noble, costosa de hacer, y al alcance de muy pocos, llegando a ser incluso un símbolo de estatus social. De hecho, hay un pasaje histórico en el Reino de León, donde Osorio Díaz, uno de los aristócratas del lugar, concedió en agradecimiento una espada a uno de sus fieles caballeros. Cuenta la historia, recogida por Amancio Isla en su libro, Sociedad y Ejércitos Medievales, que dicho caballero perdió el arma de su señor en una de sus refriegas, por lo cual y a modo de compensar la pérdida, el caballero se vio obligado a entregar la villa de Mao en Galicia a su amo el noble Osorio. Todo ello, solo por perder una espada que se le había dado como prenda en gratitud. Y es nuevamente en la Baja Edad Media cristiana, cuando vemos un rezo al espíritu de la espada, que evoca las creencias de los tiempos paganos. «Desperta ferro», gritaban los almogávares aragoneses antes de entrar en combate. «Que despierte el acero», gritaban a sus espadas, invocando inconscientemente al espíritu que en las armas vivía, para que les otorgara el poder y la victoria en las batallas que estaban por librar. Nuevamente una reminiscencia pagana en pleno siglo XIII, que se extendió hasta el XIV, y que ahondaba sus raíces culturales en las viejas creencias indoeuropeas, basadas en la divinidad o el culto a la espada como elemento sagrado, mágico y divino. Como hemos visto a lo largo de este texto, el culto a la espada es algo que acompañó la tradición europea desde sus más remotos orígenes, y que perduró, al igual que otras muchas creencias y tradiciones, hasta prácticamente la entrada de la pólvora en el mundo bélico. Siendo este culto, uno más de los muchos conceptos que el paganismo indoeuropeo cedió al hombre moderno hasta la Edad Media, a modo de substrato cultural y de tradición herética reinterpretada para los nuevos tiempos cristianos. Bueno chicos, pues como hemos visto a lo largo del vídeo, bajo mi punto de vista, y sí que es cierto que esto no deja de ser una teoría personal, no lo puedo demostrar, pero sí que creo bastante desarrollada y bastante cierta, todo lo que es el paganismo, todo lo que son las creencias cristianas relacionadas en la Edad Media con el culto a la espada, con poner nombre a la espada, con intentar vincularse de alguna forma o de vincular al caballero cristiano de creencia cristiana con un elemento ajeno a la religión, lo cual ya de por sí es herejía para los más estrictos del mundo cristiano, evidentemente son tradiciones que arrastraba en Europa la sociedad cristiana de herencia ancestral o de herencia anterior, en este caso, que aún pervivía de forma pues, antropológica, cultural, folclórica en la mayoría de los pobladores, ya digo, de Europa, y cuyos orígenes hay que buscarlos inevitablemente, pero inevitablemente en lo que son todas las tradiciones anteriores del mundo pagano.
a mi modo de ver, relacionándolo directamente con el mundo de los alanos, de los sármatas, de los pueblos escitas de las estepas indoasiáticas. Se les conoce como indoasiáticos ya que muchos de ellos eran indoeuropeos, como por ejemplo pues la mayoría de ellos, alanos, escitas, sármatas y tal, eran poblaciones indoeuropeas de una lengua indoeuropea, estaban relacionados, de hecho como el propio Amiano Marcelino describe a los alanos, los describe étnicamente o racialmente como poblaciones de mayoritariamente, no hay que entenderlo como un todo absoluto, pero mayoritariamente de características pues, de ojos azules, muy altos, de cabellera rubia, etcétera, etcétera, lo cual estaba estrechamente vinculado con lo que era la descripción que los propios romanos hacían de los pueblos germánicos en aquel tiempo, estaban estrechamente vinculados, es decir, eran poblaciones indoeuropeas, pero de las estepas asiáticas en lugar de lo que era de Europa como tal, y a mi modo de ver habría que buscar todas estas tradiciones de adoración a la espada, de la creencia de que la espada era realmente un elemento mágico vinculado en algunas ocasiones, como hemos visto en el vídeo, con un dios, es decir, el propio dios del pueblo se representaba o se relacionaba con sus discípulos, su tribu, por medio de una espada clavada en el suelo, como por ejemplo el ritual descrito por Amiano Marcelino de los alanos, pues habría que encontrar todos estos orígenes en esos pueblos indoeuropeos y del paganismo de los pueblos indoeuropeos, que a su vez, y esto es bajo mi punto de vista, vuelvo a repetir, no tanto sería indoeuropeo, sino una creencia de los pueblos asiáticos. Es decir, estas creencias no serían propias de los pueblos indoeuropeos, sino que serían un préstamo de los pueblos asiáticos que por influencia o por mezcolanza con los pueblos indoeuropeos pues tuvieron mucho choque cultural, tuvieron mucho, ¿cómo se dice esto?, mucha multiculturalidad, que es una palabra muy de moda a día de hoy, entre unos y otros, y los indoeuropeos incorporaron elementos propios de las creencias de los pueblos de las estepas asiáticas que no eran indoeuropeos, y una de esas creencias fue la de la espada como elemento religioso. No considero que sea un elemento, una tradición puramente europea, sino que fue un préstamo que tuvieron los europeos de los pueblos asiáticos, pero en cualquier caso lo tomaron como tal y inevitablemente en la Alta Edad Media, por medio de las sagas vikingas muy representativas en este caso, o las propias tradiciones que hemos estado viendo de los alanos, de los godos, de los cuados, etcétera, etcétera, lo cierto es que la espada para los europeos a lo largo de un momento concreto y por influencia del paganismo de los pueblos indoeuropeos de las estepas euroasiáticas, pues fueron mágicas, y como ya he dicho, no solo eran mágicas y tenían un alma en sí capaz de poder intervenir de alguna u otra forma con su dueño, sino que llegaban a ser receptáculo de un propio dios que vivía en la iconografía de una espada clavada en el suelo y seguramente de la propia espada. Así que nada más, tíos, hasta aquí el vídeo de hoy. A mí personalmente me ha parecido, ya sabéis que a mí me gustan todas estas cosas de religiones antiguas, paganismo, etcétera, etcétera, y evidentemente pues todos estos vídeos a mí personalmente me parecen muy interesantes, ¿no? Porque se salen un poco de lo que es la temática habitual de la historia, ¿no? Intentando encontrar pues ciertas tradiciones antropológicas que hay a día de hoy, bueno, a día de hoy no, en la Edad Media, pero que indudablemente pues pasan por ser iconografía habitual, como hemos estado viendo por ejemplo en el vídeo, la imagen estereotípica de los caballeros cristianos rezando con una espada clavada en el suelo, lo cual recuerda mucho al elemento de la tradición de los alanos, y como ya digo, a mí me gusta mucho todo este rollo y me parece mucho más interesante porque es una especie de historia alternativa de la propia historia. Así que nada más, tíos, nos vemos en otro vídeo de la Era del Hierro. Hasta la próxima.